es que se inaugura toda una corriente social para estudiar el mundo, para comprender el mundo y para tomar decisiones frente al mundo. Y esto es lo que es fundamentalmente relevante con el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia. Porque si bien es muy clara frente a la posición de la moral, como pues no robar en el caso de la expropiación, no matar como en el caso de la toma violenta, y también es muy práctica a la hora de evangelizar. Y esto es como lo relevante, porque sí tiene una aplicabilidad política y sí tiene una aplicabilidad social concreta, y sí tiene que ver con el mundo y con la realidad objetiva. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos un invitado otra vez, como invitado especial a Juan Gómez. Vamos a estar hablando un poco la continuidad del video pasado, nos basamos primero en entender un poco cuáles son esos movimientos del marxismo, del socialismo, todo como para entender en qué estamos en este momento. Y hoy nos vamos a enfocar más que todo cuál es la postura de la Iglesia y qué respuestas tiene a estas problemáticas. Entonces, empezar un poco con la historia de lo que ha hecho la Iglesia a nivel social, con la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, Juan nos va a explicar un poco, principalmente dos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, María Paula, Antonio, a Levantando el Velo por esta nueva invitación. Y efectivamente hoy nos reúne a hablar en torno a las encíclicas que vienen de la doctrina social de la Iglesia, específicamente. Pues para iniciar siento que es importante saber que una encíclica es un instrumento es del Papa, del magisterio del Papa, para llevarle de una forma mucho más digerida las enseñanzas, en este caso morales y cristianas, a los fieles. Y esto es muy interesante, porque cuando estábamos hablando de la posición política, en cierta forma, o social más bien, de la Iglesia Católica, indiscutiblemente el punto de referencia es finales del siglo XIX, 1891, cuando León XIII publica la Rerum Novarum, que es como de las cosas pues del mundo o actuales, algo así por el estilo traduciría. Y es importante entender la dimensión de esta encíclica porque es profética, en el sentido de que durante el siglo XIX, efectivamente, a nivel social estábamos viendo unos fenómenos muy interesantes bajo la hegemonía intelectual y política del liberalismo como pensamiento político, con todo aquello que significa esto. Pues es un individualismo profundo, es la subordinación de todas las estructuras sociales a la economía, es también la igualdad ante la ley, y por otro lado, pues frente a todos estos años que venimos hablando prácticamente desde la Revolución Francesa hasta la época, vemos pues que hubo un cambio en el comportamiento social. La gente empezó a aglutinarse en las ciudades y pues ese es el fenómeno frente al cual se enfrenta pues la Iglesia de León XIII. Por otro lado, estaba surgiendo el pensamiento socialista agarrando fuerza, y la Iglesia, con la Rerum Novarum, pues pone unas posiciones muy firmes y muy concretas frente al liberalismo y todo su racionalismo y su individualismo, y frente al socialismo, que implica la estatización de los medios de producción, de la eliminación de la propiedad privada, pero por otro lado, la eliminación de la persona humana, porque
el socialismo, al colectivizar, pues disuelve al individuo o a la persona humana en esas colectividades. Entonces, esta encíclica es como una especie de tercera vía en donde eh, se señalan los riesgos de las teorías Juan, políticas. tercera vía, permítame interpelarlo ahí. ¿Tercera vía en qué sentido? ¿Cuáles son las otras dos vías? Bueno, las dos vías efectivamente son el liberalismo y el socialismo, que son por decirlo así, las corrientes políticas e ideológicas hegemónicas durante ese periodo de tiempo del siglo XIX. Y lo que hace pues León XIII con la Rerum Novarum es buscar justos medios, porque la Rerum Novarum defiende al proletariado, defiende a los sectores trabajadores, pero también dice, no vamos a ser violentos con la propiedad privada, esta tiene una función social y tenemos que armonizar. A ver, creo que nos tocaría empezar entonces por definir un poquito qué es el liberalismo y qué es el... Listo, pues ¿Cierto? Así como rápidamente. sí, claro, el liberalismo es una teoría política que parte del principio de que el individuo, o sea, la partícula individual es el centro de la sociedad y a él se le dan los derechos económicos y los derechos jurídicos dentro del mundo de la sociedad. Por otro lado, el liberalismo tiene una teoría económica, que es la teoría del libre mercado, que en la actualidad pues se conoce, o desde el siglo XIX se conoce como el capitalismo. El socialismo es otra teoría política que nace en reacción a los postulados liberales, que tiene como sujeto de derechos en lo económico y en lo jurídico a la clase social. Entonces, pues vemos ese choque de estas dos teorías políticas o de estas dos corrientes o doctrinas filosóficas. El socialismo tiene, o el comunismo, tiene pues su teoría económica también, Okay, que es... Socialismo, comunismo. Démosle un repaso rápido a lo que está planteando, digamos, a lo que es el materialismo histórico y a lo que es ese planteamiento de Marx del socialismo como una etapa intermedia hacia el estado final de la sociedad que sería el comunismo. ¿Sí? Sí, pues ya cuando hablamos de materialismo histórico estamos hablando pues de una filosofía, de la filosofía marxista, de una corriente pues, filosófica del siglo XIX que plantea que el motor de la historia es la lucha de clases. Entonces se enfrentan pues muy bien en, en el... Muy bien, pues Marx señala que con la Revolución Francesa, pues se guillotina al rey, en cierta forma, pues se ataca también las estructuras jerárquicas como los de la iglesia, y que se da un paso hacia un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad capitalista. Para los socialistas, él dice, claro, la burguesía era una clase social, los cortesanos, que eran otra clase social, la burguesía decapita esa clase social, por ende, y la clase social que le va a dar, por decirlo así, un nuevo rumbo a la historia o le va a dar movilidad a la historia en una clave dialéctica, va a ser la clase obrera. Entonces, pues esa lucha de clases lo que genera dentro del marxismo es el cambio histórico, por decirlo así. Usted me corrige si me equivoco. Hasta donde yo conozco, sobre todo de las épocas de universitarias en que tenía uno de esas veleidades marxistas y esas cosas, ¿no? Se metía a estudiar un poquito más a fondo esas cosas, especialmente desde el punto de vista económico e histórico. El marxismo lo que va a plantear es que la forma de desarrollo de las estructuras sociales
obedecen como a una fuerza intrínseca, que es lo que llama materialismo histórico. El materialismo histórico dice que la sociedad apunta en una dirección determinada, que comienza el desarrollo de los pueblos a partir del surgimiento de unas tribus o grupos sociales más fuertes que otros, que a través de la violencia se imponen a los otros, y así se crean unas sociedades que llamamos las sociedades imperiales, los imperios como el imperio egipcio y los imperios del Medio Oriente, y etcétera. La cuna de la civilización, y así se logra el primer desarrollo. Pero es un desarrollo basado en el esclavismo. Las personas unas eran esclavas de otras. Luego de ahí se pasa a formas un poquito más, llamémoslo, avanzadas. Tiende a superarse el esclavismo y aparece el feudalismo, especialmente en Europa, en el cual las personas ya no son esclavos, sino son siervos, pero es lo mismo, en cierta manera. Y así se sigue avanzando hasta llegar al capitalismo, que es una forma de lo mismo, en opinión de ellos, ¿sí? El obrero va a ser explotado por la burguesía. Pero lo que plantea Marx es que en la siguiente etapa, el siguiente estado de la sociedad, de acuerdo a esas fuerzas intrínsecas de la sociedad, va a ser el socialismo, como una forma intermedia hacia el comunismo, siendo el comunismo la forma perfecta de la realización social, una especie de paraíso en la tierra, ¿sí? El socialismo, entonces, esto del socialismo del siglo XXI y el que intentaron en Rusia y en Cuba, etcétera, vendría a ser como esa etapa intermedia, ¿sí? La dictadura, Sí, el proletario. pues fíjate, Antonio, que digamos, lo relevante del pensamiento marxista es su teoría, que gira en torno a, primero, a la acumulación de la riqueza y sobre todo a la concentración o a la posesión de los medios de producción. En el feudalismo era la tierra. En la época capitalista, pues son las fábricas. Entonces, claro, Marx dice, claro, y el socialismo va a ser una etapa intermedia en donde el Estado se apodera de los medios de producción, o sea, de las fábricas, se genera distribución y posteriormente entramos a una faceta pues comunista. Obviamente eso es una utopía grandísima y la historia nos ha demostrado que la aplicación de esas ideas nos ha llevado a grandes hecatombes. La cuestión es que efectivamente tiene como una teleología, tiene toda una idea de lo que va a ser el futuro, como una especie de futurología, el marxismo, y ese es el riesgo que señala León XIII en las encíclicas, sobre todo en la Rerum Novarum, dice, porque el planteamiento es violento, de que por medio de la fuerza, pues prácticamente se le expropie o se expropie la propiedad privada. Entonces, ahí se señalan los riesgos del socialismo y de la sociedad o del sueño comunista. Pero por otro lado, frente a la realidad concreta que están experimentando las ciudades del hacinamiento, de los horarios laborales, de la explotación laboral por parte de los capitalistas, también la encíclica protege los derechos laborales y este pensamiento católico pues va a tener un influjo en las económicas posteriormente que generan una tercera vía a nivel económico que es muy interesante. Inclusive pensadores como Chesterton pues pertenecieron a esta escuela que es el distribucionismo. Ok, entonces aclaremos una cosa. Por una parte, sigamos, y usted me corrige, por una parte, de acuerdo a lo que usted dice, tenemos el pensamiento marxista, este materialismo histórico que es como determinista, las cosas necesariamente van a ir hacia allá, es cuestión de acelerarlas a través de la revolución o dejarlas que languidezcan un poco, pero que tarde o temprano van a llegar allá. Hay un determinismo materialista. Y por otra parte está el liberalismo, que es como el laissez-faire, ¿no? El dejar hacer. Dejar pasar, dejar hacer, total. Del libre mercado y del individualismo, donde cada individuo, de acuerdo a las fuerzas que tenga,
se impone sobre los otros o no se impone sobre los otros, pero lo que importa en un momento es la creación de la riqueza que de alguna forma, digamos, va a repercutir o a llegar a los individuos a través del salario. Más o menos eso sería como el liberalismo por una parte y el socialismo o el marxismo por el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Y lo que hace la Rerum Novarum es buscar como puntos intermedios para proteger la dignidad humana, a la persona humana, en el sentido de pues, acceso a derechos y sobre todo también previniendo pues, actos violentos pues, que desestructuren y generen pues, conflicto social y sobre todo pues, revoluciones, porque en clave materialista, y esto es como lo relevante de la Rerum Novarum, que se va a volver profético, porque claro, nosotros miramos finales del siglo XX. Y vería en lo que usted está diciendo un detalle. Yo no creo que que podamos pensar que Rerum Novarum sea como puntos intermedios entre una cosa y otra. De alguna manera yo creo que la mayor parte del marxismo es algo negativo. Entonces no podemos pensar en un punto intermedio entre el mal y el liberalismo tampoco es que sea muy positivo. Exacto. Porque la propuesta no es un punto intermedio, sino una tercera vía que irrumpe sobre dos equivocaciones para poner las cosas en orden, en un orden objetivo mayor, en el orden de Dios, ¿cierto? Sería como Sí, por ahí. o sea, yo creo que de pronto el uso de cómo estás expresando el concepto es mucho mejor. La cuestión es que, y esto es lo interesante de la doctrina social de la Iglesia, es que se inaugura toda una corriente social para estudiar el mundo, para comprender el mundo y para tomar decisiones frente al mundo. Y esto es lo que es fundamentalmente relevante con el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia. Porque si bien es muy clara frente a la posición de la moral, como pues no robar en el caso de la expropiación, no matar como en el caso de la toma violenta, y también es muy práctica a la hora pues, de evangelizar. Y esto es como lo relevante, porque sí tiene una aplicabilidad política y sí tiene una aplicabilidad social concreta y sí tiene que ver con el mundo y con la realidad objetiva. Pongámoslo igual. Así, Juan, no robar, no matar, no explotar. Total. No explotar al otro, respetar la dignidad del otro que está no por su inteligencia o sus capacidades o su riqueza, sino por su dignidad humana, es decir, por su dignidad de criatura, de hijo de Dios. Por eso se tiene dignidad, es decir, todas las criaturas tienen dignidad porque vienen de Dios y en particular el hombre como creación suma de Dios. Sí, de acuerdo. Es ahí donde entra la Iglesia a través de estas encíclicas y sus propuestas a defender un valor mayor que el valor del capitalismo, que es básicamente el dinero y la creación de riqueza, o el valor del socialismo, que es la colectividad. Claro. El valor mayor es el ser humano como criatura. Claro, y fíjate, Antonio, que hay algo que es como lo central de la Rerum Novarum, y es que efectivamente esta encíclica apela a los problemas que está viviendo el mundo y señala como vías para solucionarlas, porque es muy propositiva. Como en el caso de los horarios laborales de 8 horas, como el caso de no explotar a los niños, ese tipo de temas muy concretos los toca la Rerum Novarum, pero frente a los conflictos como de la propiedad privada, ellos dicen, pues claro, esto es una realidad objetiva y lo único que puede conciliar a la sociedad en esta lucha fratricida, por decirlo así, es el amor cristiano. Son las enseñanzas cristianas. La Iglesia puede encargarse
de llegar a la interioridad, porque tanto el liberalismo como el socialismo son teorías políticas centradas en el materialismo. Con la Rerum Novarum y con la doctrina social de la Iglesia se abre ese espacio a trabajar sobre la interioridad, pues, de los pueblos. Y esto es como pues lo maravilloso, porque pues bueno, al fin y al cabo es la Iglesia y es una cuestión religiosa, pero es como lo Sí, que es la- sorprendente la- en ese momento. sí, de acuerdo. La propuesta del Papa, la propuesta de Rerum Novarum y las demás encíclicas sociales de la Iglesia van a venir a corregir una cantidad de vicios que había en la estructura social de su tiempo. Y vicio, es decir, esas correcciones se han incorporado en las Exacto. legislaciones no solo de Occidente, sino de Oriente también. Es decir, el máximo de horas trabajadas, el hecho de que a partir de ahí se pagan sueldos mayores, las horas extras, que haya días de descanso, que se respete el domingo, que se respete un horario máximo durante la semana, que los salarios mínimos. Ahora, sobre todo eso hay mucho que trabajar todavía, indudablemente, si hablamos de una sociedad de libre mercado, como creo yo que es la única manera de proteger la libertad humana, es una sociedad de libre mercado. Libre mercado controlado, digamos, se le colocan límites, el Estado lo que tiene que hacer es colocar límites para evitar esa explotación. Pero me parece que eso es fundamental, es la única manera de respetar la propiedad privada. Y sin propiedad privada, pues la producción se baja, se acerca a cero, ¿no? Como vemos en todos los estados socialistas. La producción privada, la producción, sin propiedad privada, la producción se cae. Total. Y cuando decimos que es profética la Rerum Novarum, porque cuando ya pasamos a la otra encíclica de Pío XI, la que celebra los 40 años pues, del surgimiento de la doctrina social de la Iglesia como magisterio pontificio, ellos dicen, claro, esto fue profético, porque ya prácticamente eso es 1931 y que pues Pío XI señala como, como, pues primero agradece a León XIII y a todo lo que ha pasado durante ese proceso y la iluminación a través de la Rerum Novarum. En el 40º año, a los 40 años, pues efectivamente se comprende el nivel de, por decirlo así, de profecía que fue la Rerum Novarum, porque estamos hablando posterior a la Primera Guerra Mundial. En 1929 fue la Gran Depresión de la caída de la Bolsa de Nueva York que impactó al mundo. Por otro lado, también en Rusia el comunismo, ya no hablamos del socialismo teórico del que estábamos hablando en el siglo XIX, sino de una fuerza política que se hizo prácticamente con una de las potencias mundiales, que fue Rusia. Sí, en ese, es decir, la gran esperanza que fue en un momento dado en el comienzo, la gran esperanza para el liberalismo, de alguna manera fue la Revolución Rusa, un sitio donde se iban a corregir todos los vicios y los problemas del capitalismo y se iba a respetar sobre todo los derechos de las personas. Pero para el 31 es claro que ya eso se había visto y se había convertido en un estado totalitario. Eh, la revolución rusa es en el 17, ¿no? La revolución de octubre. 19. 17. En el 18 matan al rey, matan al zar. ¿Sí? 1917 es la revolución, se retiran de la guerra. Rusia está en la guerra, se retira de la guerra. Y en 1918 es cuando la masacre esa de la familia real en Ekaterimburgo. De la familia Romanov, exactamente. Y ya para el 31 se ha visto que es un estado totalitario.
Total. Porque hay una cosa que a mí me parece fundamental, Juan, de expresar desde un punto de vista político, y es que el marxismo, pongan atención los que nos están oyendo, sean muchos o poquitos. El marxismo siempre, siempre, siempre culmina en un estado totalitario, donde se impone la voluntad de un grupo pequeño de personas que buscan su propio bienestar a un nivel desfasado del pueblo. Nunca le cumplen las promesas al pueblo. Entran a partir de esas promesas en las cuales tienen razón. Es decir, las encíclicas sociales de la Iglesia van a señalar las injusticias de un Estado, del Estado de libre mercado. Y hacer propuestas positivas, creativas, que van lentamente construyendo un Estado más justo, como vemos, lentamente, muy lentamente, pero se produce un Estado más justo. Por eso la diferencia, digamos, entre Colombia y Venezuela, económica, ¿sí? En Colombia ha habido un crecimiento muy lento, todavía la desigualdad es inmensa, pero de todas maneras hay un crecimiento. En Venezuela hay un colapso de la sociedad a partir de un Estado totalitario. Claro, mira que Antonio, tú tocas algo importante, porque en el 40º año ya se sabía de los estados totalitarios, ya se sabía de, pues, de los riesgos de subordinar todo a lo económico. León III en la Rerum Novarum, él sobre todo hace énfasis en Europa, pero en el 40º año, que viene posterior a la crisis del 29, ya es un nivel global. Y Pío XI se expresa prácticamente a todo el mundo del fenómeno de lo que estaba pasando, y he ahí también la importancia de la continuidad de la doctrina social de la Iglesia. Esencial, frente a lo que tú dices sobre el totalitarismo, es que en el 40º año se hace un énfasis muy fuerte sobre la función del Estado, precisamente pues atacando de que la estatización de la vida en lo económico es un error y que lleva a la violencia y a cosas como la expropiación que atentan contra la dignidad humana, pero también hace un énfasis en la defensa de la familia. Ya se estaba viendo el uso desmedido de el uso desmedido de la fuerza por parte de los regímenes totalitarios frente a instituciones civiles como la familia, cosa que posteriormente, pues ya el comunismo lo estaba desarrollando, pero que posteriormente los nacionalsocialismos, el caso del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, que son expresiones socialistas, pues posteriormente se van a evidenciar con más fuerza. Y ahí es... Y hay algo bien interesante en lo que usted está diciendo. O sea, lo que usted está diciendo es que, al contrario de lo que dicen los izquierdistas, el fascismo no es una forma opuesta al socialismo, sino son es hermanos. Son los mismos. Es una Exacto. forma de socialismo. Exacto. Es diferente de socialismo. Exacto, porque tanto el socialismo de izquierdas, porque es un socialismo de izquierda que es lo que experimentó Rusia, por ejemplo, que es un totalitarismo, y el socialismo, por decirlo así, de derechas, del fascismo, porque hay algo interesante. Los dos tienen el vicio económico de la planificación centralizada tanto de la economía como de la sociedad. Planificación imperativa. Total, o sea, eso es autoritarismo, es puro autoritarismo. Sí, autoritaria imperativa. Yo recuerdo alguna discusión con un profesor en la universidad, porque estamos hablando del año 73, después de la caída de Allende, y todos estos grupos de izquierda radicales salieron huyendo por todas partes y vinieron a dar a Colombia y se metieron a las universidades y eran profesores. Y uno de estos profesores chilenos, muy queridos por demás, pero el tipo era trabaje y trabaje sobre la planeación imperativa
en contraposición a la planeación indicativa de los estados de libre mercado. De los estados de libre mercado se promueve a través de ciertos beneficios que la gente, digamos, produzca en determinados sitios o produzca determinadas cosas, se bajan los impuestos, etc. La planificación imperativa dice, esto hay que hacerlo así, y si no, pues se van por la cárcel. Pero usted está ahí destapando algo más, algo muy importante, y es que la planificación imperativa no es solamente en lo económico. En lo económico hace colapsar económicamente a los países, pero en lo social, la planificación imperativa sobre el pensamiento de la familia, sobre el pensamiento de la organización social propiamente. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Porque me parece bien importante. Sí, pues en el 40º año empiezan a hablar de la sociología cristiana. Y esto es muy curioso y muy particular, porque los sociólogos del siglo XIX, liberales y socialistas, ellos hablaban de ingeniería social, que es la planificación centralizada por parte del Estado de la sociedad, que lo aplicaron los comunistas en el caso de la Unión Soviética, cuando pues enviaban a la fuerza gente a trabajar al campo, les quitaban la libertad. O en el caso de los fascistas, con el tema de la eugenesia, del perfeccionamiento de la raza, aria, bueno, ese tipo de cosas. Esos son dos formas de ingeniería social. ¿Qué dice la encíclica? La familia es anterior al Estado y es una institución que se tiene que respetar porque es el núcleo donde se desarrolla la persona humana y por ende, pues su libertad y su gracia, pues su dignidad. Claro, eso entra en conflicto con el totalitarismo y creo que es esencial esa referencia a que se combate desde la doctrina social de la Iglesia, también esa ingeniería social que pues en la actualidad estamos experimentando con lobbies, con una cantidad de cuestiones que atentan contra la dignidad humana como el aborto. La ingeniería social no está muy lejos de la ingeniería genética, de la ingeniería, lo que usted está diciendo, la ingeniería de producir una raza mejor, de eliminar lo que consideran seres inferiores, como por ejemplo formas diferentes, como el autismo o como el síndrome de Down, cosas de esas que dentro de una ingeniería genética piensan que deben ser eliminadas para producir un ser humano perfecto, un ser humano con defectos, en el cual el hombre adquiere la dimensión de Dios. Es el hombre el que tiene la capacidad de decidir qué corresponde a la sociedad y qué corresponde al individuo. Es el Dios ha muerto de Federico Nietzsche, ¿sí? El Federico Nietzsche es muy contemporáneo a Marx, ¿no? Y es el como que abre la puerta a todo el desastre de esos años, porque estamos hablando, Juan, de que a partir de la revolución comunista, de la revolución rusa, va a haber del orden de 50 millones de muertos en la implantación del socialismo, del colectivismo en Rusia. Sí, el archipiélago Gulag y todas esas cosas, Alexander Solzhenitsyn y todo eso, ese secreto que había por debajo de una apariencia, de un aparente bienestar social, donde había millones de muertos de hambre y muertos en las cárceles y muertos en los gulags soviéticos. Pero en China va a ser peor. Esa ingeniería social va a producir cosas como el gran salto adelante. Usted recuerda el gran salto adelante en el cual van a morir de física hambre alrededor de 100 millones de personas. El gran salto adelante y en esa ingeniería social en la cual van a pasar, digamos, a los intelectuales, van a pasar a trabajar al campo, porque todo el mundo debe experimentar las mismas necesidades. Entonces los intelectuales se van a convertir en campesinos y en obreros, y los obreros y campesinos en intelectuales, creando un caos donde el país, es decir, va a continuar simplemente con una represión violenta. Pero económicamente es un desastre absoluto la situación de
de China en esa época bajo Mao Zedong. Yo no entiendo una cosa, pues de todas maneras estamos a 2 días del robo de las elecciones venezolanas. Yo no entiendo cómo a estas alturas, Juan, la gente no se da cuenta de lo que estamos hablando. La gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta de que las formas socialistas del siglo XXI, el postsocialismo, son el mismo desastre, son un desastre absoluto. Pues mira, Antonio, frente a lo del tema venezolano y de lo que efectivamente la gente tiene un velo que no los deja ver, a propósito de levantando el velo, es que, como diría Chesterton, hay un hambre físico que es el devenido de la desigualdad económica y ese tipo de cosas, muy propio, pues el pensamiento liberal y socialista ha intentado darle solución y respuesta a ese fenómeno, pero más urgente es el hambre espiritual, que al no, pues el hambre espiritual implica una desnutrición en la capacidad de toma de decisiones, de la comprensión de la realidad, de un ejemplo, no erigir o no equiparar o igualar al hombre con Dios, porque esto, las autocracias, pues en cierta forma logran eso, que el líder máximo pues ocupe el lugar de Dios y pueda hacer lo que se le dé literalmente la gana con el pueblo. Entonces es eso también Sí, el problema. es curioso que la enemistad es como si fuera enemistad entre dos hermanos, ¿sí? Del socialismo fascista y el socialismo comunista, ¿sí? Se tiran durísimo, pero son el mismo. Son lo mismo, son totalitaristas, exacto. Son totalitaristas, pero además me parece interesante, de golpe para una próxima conversación, ver en qué se parecen y a qué se diferencian. Claro, pues fíjate, Mussolini, que va a tener un conflicto con el Pío XI, él era socialista izquierdoso antes de convertirse en la gran figura del fascismo. La cuestión es que el fascismo es nacionalista. O el fascismo tiene dos características, o en esa época tuvo dos características. En Italia era nacionalista, que era la nación como centro, y en Alemania era la raza como centro. El socialismo de izquierda es la clase social como centro, pero en las formas en cómo operan, en sus violencias, en la reducción de las libertades, son lo mismo. Y eso es como... En la colectivización de Exacto. la sociedad, ¿no? Todos Exacto. marchar al unísono. Todos, Total. los unos con la mano así, los otros no sé cómo, pero todos deben marchar al unísono y las individualidades se van a borrar. Por eso los uniformes de unos y otros, ¿no? El uniforme que busca borrar las diferencias y resaltar simplemente que todos deben obedecer al mismo tiempo a la misma voz. En eso le parecen, ¿en qué se diferencian? Porque unos son de izquierda y otros son de derecha. Pues decir que ahí es donde decimos que las izquierdas y la derecha y las derechas son temas como muy obsoletos para definir ese concepto de izquierdas y derechas. Es un concepto obsoleto para definir esto. Lo hago más porque... Pues vamos al comienzo, ¿de dónde salió lo de izquierda y derecha? ¿Usted sabe de dónde sale lo del concepto de izquierda y derecha? Pues políticamente es con la ejecución del rey, ¿no? Más exactamente porque en la asamblea de la primera época de la Revolución Francesa, ¿sí? Pues había dos posiciones. En las primeras asambleas que se reúnen después de la revolución, después de la toma de la Bastilla, se reúnen a discutir cuál va a ser el camino futuro
político de Francia. Y había dos posiciones más o menos encontradas, unas a favor de continuar con el rey, ¿sí? De continuar con las instituciones y reformarlas, y otros de acabarlas. Y a la derecha del que dirigía se hicieron los que estaban a favor del rey. Y a la izquierda los que estaban a favor de acabar con el rey, de acabar con la monarquía. Y de ahí surgen los conceptos de derecha y de izquierda. Eso simplemente de forma anecdótica, pero... Sí, y fíjate, Antonio, que hay una particularidad. Los que estaban a la izquierda, pues detestaban las jerarquías, como la del rey o como las de la iglesia. Los que estaban a la derecha, pues preferían ese tipo de jerarquías, querían conservarlas. ¿Qué pasa con el nazismo? El comunismo quiere eliminar las clases sociales, que todos seamos iguales. Sí. El fascismo sí pone unas jerarquías. Por ejemplo, la raza aria, en el caso de los nazis. Ellos, pues, jerarquizaban a través de una tabla unas cuestiones raciales. Y en el caso italiano era la nación. Decían que habían naciones superiores a otras. Entonces no se elimina la jerarquía, tanto como en el comunismo en términos teóricos, pero en términos pues, prácticos es eliminación del individuo, planificación centralizada, ingeniería social. Eso es lo que tienen en común. Exacto, son dos vías en común y que los diferencia también, ¿no? Sí, tienen en común toda la parte de la colectivización de la gente y de la ingeniería social y de las decisiones centralizadas, de la eliminación de la posibilidad de la opinión individual. Pero las diferencias, según lo que usted me dice, una de las diferencias es la existencia o no de jerarquías. Sí. Pero en la práctica, en el socialismo y en el comunismo, pues en el socialismo, el comunismo nunca se alcanza. Hay una novela de Skinner, este psicólogo Skinner, no recuerdo el nombre, que es muy interesante, que se llama Walden 2, no sé si la ha leído. Se la recomiendo. Es más o menos una propuesta de lo que sería el comunismo, ¿sí? Pero es localizado completamente como en una pequeña ciudad. Es una novela, entonces es ficción. ¿Cómo podría ser la práctica del comunismo en una pequeña, muy pequeña ciudad? Entonces es muy bonito, muy creativo, muy interesante. Claro, con el tiempo uno se da cuenta de que es un absurdo porque está desconociendo elementos fundamentales de la condición humana, como es el pecado original. Nosotros no podemos desconocer, y todo el marxismo y todas esas propuestas sociales y el liberalismo y Rousseau, y todos están olvidando que el sitio donde nosotros habitamos, que esta realidad que nosotros habitamos, no es una realidad natural. Es una realidad natural viciada por el pecado original. Es decir, la idea que tenía Dios de la naturaleza y el hombre en la naturaleza ha sido rota por la oposición del hombre hacia Dios, y ha convertido esto en una realidad distinta, en una realidad alterna, ¿sí? Y no podemos desconocer eso, pues desconocer eso implica proponer soluciones que no funcionan, como son el liberalismo, el capitalismo salvaje, y como son el socialismo, como es el fascismo, como son las diferentes formas del nazismo, todas esas cosas, porque pretenden con las solas fuerzas humanas enderezar los problemas del hombre, ¿sí? Uh-huh. Y los problemas del hombre tienen su origen en algo mucho más profundo, en el pecado original, en la caída. En la caída. Claro, yo sé que es difícil para la gente pensar en algo así, pero es la única respuesta que a través de tantísimos años de búsqueda se encuentra uno. La única respuesta no es que el hombre sea lobo para el hombre, no es que el hombre nazca inocente y la sociedad lo corrompa. Nada de eso es real. La realidad es que nacemos en una sociedad
en un mundo viciado por el pecado original. Este no era el mundo que Dios quería para nosotros. A él le tocó de alguna manera, como en el ejemplo del diluvio universal, algo así. Es, ok, vamos a partir de donde están parados, pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a caminar hacia la eternidad. Vamos a derrotar a la muerte para que ustedes puedan vivir para siempre en la total plenitud que yo quería para ustedes desde el comienzo. Y eso es lo que llamamos redención. La redención no se puede comprender si no comprendemos el pecado original, la creación, la caída y la vida del hombre en esa situación caída, digamos, bajo el imperio de Satanás. ¿Sí? Pero yo sé que eso es una dimensión un poquito distinta de la que estamos hablando, pero pues siempre necesariamente tenemos que tocarla porque es lo que esas corrientes filosóficas, ideológicas desconocen, ¿sí? La negación de Dios como origen de la realidad. Total. Pues parten de la idea de la muerte de Dios y desde ahí ya parten mal. O sea, ya eso es una herejía. Y por lo tanto las propuestas que vayan a hacer no van a funcionar. No van a funcionar. Fíjate, Antonio, que tocabas y quizás para finalizar con esto, cuando hablábamos de la naturaleza humana, en la Rerum Novarum, León XIII señala la importancia de la propiedad privada por ser la más cercana, la importancia de la propiedad privada por ser esta cercana a la naturaleza humana. Y esto a mí me llamó mucho la atención. En el 40º año, se hace hincapié en la importancia de la protección del trabajador. Cuando hablan de la propiedad privada y pues de la riqueza, vuelven otra vez sobre esa idea de la naturaleza humana y su relación con la propiedad privada, pero para el servicio de la búsqueda del bien común. Y hay una virtud que se le da a aquel que pone su propiedad al servicio en la generación de riqueza, del bien común, de la solidaridad, es la virtud de la magnanimidad que se da, que Pío XI señala frente a ese bien que es la propiedad. Entonces, pues quería señalar eso para traer esa relación entre lo terrenal, lo material y la importancia de sus usos para la búsqueda de la virtud y el fortalecimiento del espíritu. Ok, me parece muy interesante. Pío XI va a ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial, de la gran hecatombe, ¿no? De la gran hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, que la va a tener que aguantar, más que enfrentar, aguantar Pío XII, ¿no? Yo creo, Juan, que vale la pena que sigamos la conversación más adelante, hablando de las siguientes encíclicas sociales de la Iglesia. No estoy seguro cuál sigue, si es Populorum Progressio o hay una de Juan 23. De Pablo VI, es de Pablo VI, pero creo que hay una de Juan 23. Sí, la de Magistra, Mater et Magistra. Esa, sí. Mater et Magistra, sí. Y Populorum Progressio, que fue bien importante, yo la recuerdo como un impacto grande sobre el pensamiento de la época. Y a culminar, digamos, creo que es la última, ¿no? La última en ese sentido. Que es la Laudato Si, ahorita. Y la de ahorita, entonces, 100º año de Juan Pablo II. Bueno, pues sí, me parece bien. De 1991. Y pues me parece que podemos hacer un recorrido y al mismo tiempo un recorrido como comparativo con lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en la historia en estos años, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, el Soviet, la Segunda Guerra Mundial, pues antes de eso la Revolución Cubana, no, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, ¿sí? Las revoluciones en América Latina,
¿cómo se llama? La teología de la liberación y todo el influjo que ha tenido hasta el ELN, hasta la Colombia de hoy, en esta Colombia convulsionada, Venezuela, todo, hasta llegar al hoy, ¿sí? Al hoy Perfecto. y tratar de encontrar una propuesta de qué debemos hacer con nuestras vidas, que es en el fondo lo que corresponde. Porque estudiar allá ese panorama de la historia, esa película de atrás, tiene sentido si va a afectar su vida y la mía. Y la de Total. María Paula, que está aquí calladita, nos pone su linda cara, pero no dice nada. ¿No le dejamos hablar o qué, Paula? Hable algo. No, yo estoy tomando apuntes porque me siento en clase. Yo no sé, no puedo aportar mucho, pero ahí tomo apuntes. Sí, hay que estudiar un poquito. Me gusta la conversación con usted, Juan, porque usted se ve que es estudioso. Bueno, ahí, a mí también me gusta charlar sobre el tema porque se amplían Es muchísimos joven, elementos. es joven y tiene las cualidades y los defectos de la juventud. Las cualidades, es estudioso, tiene energías, es apasionado, le gusta lo que está haciendo. Los defectos, pues básicamente, pues la juventud tiene poca experiencia. Pero eso se corrige con los años, Sí, eso. mientras que el estudio se corrige con esfuerzo. Toca estudiar, toca metérsele, toca morder los temas, toca ir al fondo de las cosas. Y yo creo que eso es lo que le proponemos a Palita, ¿no? Que muerda y mastique los temas, porque es fundamental hoy en día. No puede uno hacerse a un lado, pues puede uno meterse en un monasterio y esperar que las violencias del mundo que lo rodea no los toquen. Aunque si vamos a ver la situación de la Guerra Civil Española, pues sacaron a los monjes de sus retiros y los mataron. Exacto. En cantidades. Uh-huh. La revolución nacionalista de la época, nacionalista, socialista, tendiente al comunismo. Uh-huh. Los anarquistas españoles. Los anarquistas españoles. Sí. Eran de tendencia socialista comunista. Eso es otra izquierda, exacto. Otra izquierda. Pues ok, Juan, me parece Bueno. que muy bien. Pala, diga algo de verdad, despide el programa, alguna cosa. Bueno, no, sí, pues está interesante. De hecho, yo tomaba apuntes para próximos porque sí me gustaría como ahorita entender y cómo hacer un resumen, creo que no solo para mí, sino para todos los de Levantando el Velo, de dónde viene, digamos, esta iniciativa de la Iglesia, qué es lo que busca en una propuesta política y saber que de verdad a nosotros nos toca como católicos meternos en la política, si de pronto a algunos nos cueste, pero es algo dentro de lo que tenemos como, pues, nuestras funciones como cristianos también está ahí, y entender un poco cuál es la postura de la Iglesia frente a estos temas, pues es importante para uno saber tomar decisiones y también entender lo que está pasando pues en nuestro país y en nuestros países vecinos. Entonces me parece interesante como ir cogiéndolo así de a poquito, seguir llegando de pronto a la actualidad y qué debemos hacer nosotros en este momento. Entonces, gracias. Vale. La Iglesia como madre y maestra, levantando el velo y la Iglesia como mater magistra, madre y maestra. Yo creo que la Iglesia es la madre y maestra del hombre hacia el encuentro con Dios y por lo tanto consigo mismo. Y creo que eso es lo que estamos tratando de despertar, de levantar el velo sobre esa realidad que ha estado velada por todos estos ateísmos del siglo XX y XXI. Desde el marxismo hasta Nietzsche, no sé cómo se diría nietzscheísmo, Freud y todos los existencialismos, especialmente franceses, que se expresan hoy en la cultura woke francesa que acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en la parodia de la Última Cena. De la Última Cena. Juan, bueno. Muchas gracias. Entonces, hagamos una cita para un nuevo programa. Sí, ahí estamos. Gracias, Antonio. Gracias, María Paula. Gracias de nuevo a Levantando el Velo y seguiremos charlando. En la lucha. En la lucha, exacto. En la lucha. No se pueden bajar las armas. Exacto. Las armas son las de Efesios 6. Para que los que no lo hayan leído, lean el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Efesios. Esas son las armas del combate que le corresponde al cristiano,
pero le corresponde, como dice Paula, meterse en el corazón de la pelea. El Señor los bendiga a todos. Esto fue Levantando el Velo. Juan Gómez, María Paula Gallegos y Antonio Torres. No se les olvide suscribirse, sobre todo suscribirse y darnos un like. Vamos caminando, estamos para quedarnos, estamos para expresar un pensamiento que de alguna manera va en contravía de la situación actual. El pensamiento de la Iglesia como madre y maestra. Feliz día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.